Amén. Muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias en este día, Señor, porque aún nos tienes, Padre, en este tiempo, en este día, Señor, aquí en este lugar, dándote toda la gloria, Señor, y toda la honra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, oh Dios, que es el alimento, Señor, entre hasta nuestras partes internas, Señor, como el alimento que da vida y que fortalece, Señor. No solamente, Señor, queremos ver la letra, Señor, sino queremos ser alimentados, porque tus palabras que has hablado son espíritu y son vida, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea una bendición, Señor, para todos aquellos que buscamos, Señor, verdaderamente conocerte, Señor. Para todos aquellos que verdaderamente quieren conocerte, Señor, y experimentarte, Señor, en nuestro espíritu. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos Filipenses en el capítulo 3. En el verso 8, en el verso 9, 10 al 12. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si nosotros no llegamos a tener este sentir del hermano, el apóstol San Pablo, de tener todas las cosas como pérdida y como basura para ganar a Cristo, no va a ser posible que nosotros lleguemos a la meta final. Todos los seres humanos tienen un propósito de estar aquí. Tienen una meta. Pero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta verdadera en la cual nosotros debemos poner nuestra mirada? Dice en el verso 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo, la justicia procedente de Dios basada en la fe. En el verso 10 dice, a fin de conocerle. Nuestra meta es llegar a la tierra prometida, que es Cristo, conocerle, a fin de conocerle. Si nosotros no llegamos a conocer a Cristo de una manera subjetiva, es decir, si no lo llegamos a experimentar como nuestra vida, jamás llegaremos a la meta. Esta es la meta. Y nosotros tenemos que ir en pos de esta meta, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. La Biblia nos dice que todos nosotros, los creyentes y aún no creyentes, todos vamos a resucitar. Pero ¿de qué resurrección se refiere el apóstol cuando está diciendo a la superresurrección? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16 de la Primera de Tesalonicenses, nosotros podemos ver aquí Primera de Tesalonicenses 4, 16, dice:
Primera de Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjeme decirle que esta resurrección no es la que el apóstol estaba buscando. Es decir, dice la palabra del Señor en el verso 15 de Primera de Tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en virtud de la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con exclamación de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos creyentes muertos en Cristo, que van a resucitar primero, y luego los creyentes vivos que estén, serán arrebatados y así estarán en las nubes con el Señor. Pero esta no es la super resurrección que el apóstol estaba buscando. Esta resurrección es de creyentes que se quedaron y pasaron la prueba de la gran tribulación. Algunos llegan a enseñar que los creyentes, que la iglesia no pasará la tribulación, pues en verdad algunos sí la van a pasar. Todos aquellos inmaduros, aquellos que no hayan buscado a Cristo y lo hayan conocido. Conocer a Cristo no es un conocimiento de la letra de la mente, sino es un conocimiento interior por medio de la vida divina que el Señor nos dio cuando creímos. Por eso el apóstol corría la carrera. Dice en el verso, en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 11, si de alguna manera llegase a la super resurrección de entre los muertos. Esta super resurrección es la resurrección sobresaliente. Esta super resurrección será un premio para todos los creyentes vencedores. Todos los creyentes que mueran en Cristo tendrán parte en la resurrección de los muertos cuando el Señor regrese, lo que leímos en Tesalonicenses. Pero los santos vencedores disfrutarán una porción extra, una porción sobresaliente de esa resurrección. Es decir, que esta super resurrección trae premio, trae galardón. Estos que tienen esta puesta su mente en esta carrera, tendrán un premio y un galardón. En ese entonces el apóstol dice en el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En el verso 13 dice, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya asido, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Es decir, todos los creyentes que tienen esta mentalidad de buscar de ir sobre esta meta. La meta es que Cristo se forje en nosotros y llegar a disfrutarle en esta era, para que cuando venga el llamamiento y entremos en la super resurrección del Señor, seamos galardonados. En el verso 15 dice, así que todos los que hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también os lo revelará Dios. Sin embargo, en aquello que hemos llegado, andemos conforme a la misma regla. Debemos todos los creyentes andar en esta misma regla. Pero desgraciadamente no es así. Muchos creyentes tienen otros planes, tienen otras metas, tienen otros propósitos, pero no tienen este mismo sentir. Este sentir trae premio, trae galardón.
También podemos decir que está escrito que no todos llegaremos a esta meta. ¿Por qué? Porque este es algo verdaderamente que si nosotros no nos consagramos totalmente y nos apartamos para buscar este premio, jamás llegaremos. La gente tiene muchos propósitos y tiene metas. La gente se propone hacer viajes y tiene metas y tiene planes y tiene infinidad de cosas. Tiene sueños, tiene muchas cosas en sus mentes que hacer. Pero pocos son aquellos que tienen esta meta, la meta de experimentar a Cristo como nuestra vida. En el verso 17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Desgraciadamente nosotros los creyentes ni siquiera sabemos aplicar la cruz de Cristo. Muchos de nosotros vivimos en tal ignorancia que pensamos que si tenemos un buen comportamiento como cristianos ya lo hicimos. Pero nosotros tenemos que ver que nosotros vivimos no de acuerdo al bien o al mal, a lo que es correcto e incorrecto. Por eso el apóstol dice en el verso 18, porque ahí andan muchos, de los cuales los dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pues verdaderamente a esto es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no aplicamos la cruz de Cristo a toda la carnalidad que hay en nosotros, ni sabemos muchos cómo hacerlo. Es decir, que estos creyentes, en vez de aplicar la cruz de Cristo a sus pasiones y a sus carnalidades, buscaban el comportamiento y la buena conducta. Eso nunca nos va a llevar a Cristo. Eso no nos va a llevar a experimentar a Cristo como nuestra vida, cuyo fin será destrucción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria se halla en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Cómo no darle gracias a Dios que nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios? Y ahora podemos darle gracias a Dios porque estamos en su camino. Pero el Señor quiere que avancemos, que caminemos, que busquemos la madurez, que no nos estanquemos. En el verso 21 dice: el cual transfigurará el cuerpo de humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujetó también a sí mismo todas las cosas. La transfiguración de nuestro cuerpo es la consumación final de la salvación de Dios. En su salvación, Dios primero regenera nuestro espíritu. Juan 3:6. Ahora está transformando nuestra alma. Este es el crecimiento. Podemos haber nacido y ¿qué hay de la transformación de nuestra alma? Romanos 12:2. Y por último, transfigurará nuestro cuerpo, haciéndonos iguales a Cristo en las tres partes de nuestro ser. Esta es la meta. Nuestro cuerpo natural, hecho del polvo, sin valor y dañado por el pecado, la debilidad, la enfermedad y la muerte. Ese cuerpo que Satanás dañó y perjudicó y lo dañó, tiene que ser cambiado y transformado. El cuerpo resucitado de Cristo, saturado
de la gloria de Dios y trascendente sobre la corrupción, trascendente sobre la corrupción y la muerte. La transfiguración de nuestro cuerpo es efectuada por el gran poder del Señor, el cual somete todas las cosas a Él mismo. Esta es la fuerza todopoderosa del universo. Es decir, que nosotros podemos decir que no hay manera de cambiar nuestra manera de ser ya como creyentes. Eso puede ser por ignorancia o porque no hemos sido diligentes nosotros a buscar al Señor. En Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 1, 3, 4 y 5, dice: haced morir esto. Esto, hacer morir, se basa en el hecho de que fuimos crucificados con Cristo. Si nosotros no hacemos morir todos los hábitos de la carne, nunca experimentaremos a Cristo como nuestra vida. Entonces, hacer morir se basa en el hecho que fuimos crucificados con Cristo, Gálatas 2:20, y fuimos bautizados en su muerte, Romanos 6:3. Aplicamos la muerte de Cristo a nuestros miembros pecaminosos, al crucificarlos por la fe mediante el poder del Espíritu, Romanos 8:13. Esto corresponde ahora al aplicarlo a nuestra carne lujuriosa. Esto es muy diferente del ascetismo. Colosenses capítulo 3, en el verso 6. Colosenses 3, en el verso 6. Dice en Colosenses 3, haced morir, en el verso 5, pues vuestros miembros terrenales, fornicación, impureza, pasiones y malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellos. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, lenguaje soez y injurioso de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus prácticas. En nuestros miembros pecaminosos se encuentra la ley del pecado, que nos hace cautivos del pecado y convierte nuestro cuerpo corrupto en el cuerpo de muerte. Romanos capítulo 7, en el verso 23 y 24. Por lo tanto, nuestros miembros, los cuales son pecaminosos, identificados con las cosas pecaminosas, tales como la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, despojarse de estas cosas es despojarse del viejo hombre. ¿Y cómo es despojarse del viejo hombre? Es como despojarse de una vestidura vieja. Todo lo que nosotros experimentamos viejo, relacionado con el viejo hombre, tenemos que aplicarle la cruz de Cristo y hacerla morir por el Espíritu. En primer lugar, hacemos morir las concupiscencias físicas, luego desechamos las cosas malignas, también desechamos los ataques psicológicos y por último nos despojamos de todo el viejo hombre y sus prácticas. Si nosotros no nos despojamos de todo este viejo hombre y nada más lo escondemos en nosotros y aparentamos que somos creyentes espirituales, estamos mintiendo. Si estas
prácticas del viejo hombre las queremos atacar nosotros por nuestra cuenta, es decir, con nuestra carne misma, jamás progresaremos. Esto no se realiza mediante nuestra propia energía, sino por medio del poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4 en el verso 22. 4, 22 y 24 de Efesios. Efesios 4, 22, que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño, y renovéis en el espíritu de nuestra mente. Es decir, nuestro espíritu, donde se encuentra el Espíritu Santo, de allí nosotros tenemos que, por medio del Espíritu, tenemos que renovar nuestra mente contaminada. Toda la lujuria y todo el engaño que se encuentra en nuestra mente por obra del mismo Satanás, nosotros tenemos que aplicar la muerte, la cruz de Cristo en nuestras partes malignas y perversas que hacían lujurias. Estos versos nos muestran lo que nos ha enseñado, Estos versos nos muestran lo que nos ha enseñado, que nos hemos despojado del viejo hombre y nos hemos vestido del nuevo hombre. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre es una manifestación de que hemos aprendido a Cristo. Si no nos despojamos, podríamos nosotros ser creyentes por muchos años, reunirnos y leer la Biblia, pero si no ponemos nuestra mente en estos asuntos de despojarnos del viejo hombre y renovarnos del nuevo hombre, seguiremos en los mismos fracasos. La pasada manera de vivir es un andar en la vanidad de la mente. Efesios capítulo 4 en el verso 17 dice: esto pues digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía andan en la vanidad de su mente, buscando cosas vanas. Ellos viven y andan en la vanidad de su mente. La gente tiene planes y tiene propósitos y tiene metas. Hay gente que se propone desde el primer mes del año proponerse ir a muchos viajes. Esas son sus metas en este año. Esas metas las tenía cuando era joven, pero ahora ya es un hombre grande y sigue con eso. Jamás va a experimentar a Cristo. Por eso es un engaño estar diciendo que todos los creyentes que habla la Biblia en Tesalonicenses en el capítulo 4 en el verso 17 dice: luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Está confundiendo ese arrebatamiento con el arrebatamiento del rapto. Están confundidos. Oiga, si no fuera así, entonces ¿cuál sería el propósito de un creyente? ¿Cuál es el propósito de un creyente? ¿Ser un creyente nada más, sea como sea? Aparte de la salvación que el Señor nos ha dado, la salvación eterna, ahora nos está ofreciendo un premio, un regalo, si somos fieles y somos vencedores. Nos va a premiar, nos va a hacer participantes de su reino milenial. Los creyentes que no terminen la carrera jamás estarán en ese reino milenial. Se lo perderán y no lo disfrutarán. Por eso Efesios 4:17 dice: esto pues y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que todavía andan en la vanidad de su mente.
Tenemos que avanzar y no estar ahí con cosas vanas. Aquí, por ejemplo, dice, en el bautismo nos despojamos del viejo hombre. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, Romanos 6:6, y fue sepultado en el bautismo, Romanos 6:4. El viejo hombre pertenece a Adán, quien fue creado por Dios, pero cayó por medio del pecado. El artículo aquí usado es enfático y el engaño es personificado. Por lo tanto, el engaño se refiere al engañador Satanás, de quien provienen las lujurias del viejo hombre corrupto. Somos renovados para ser transformados a la imagen de Cristo, Romanos 12 en el verso 2 y 2. En Corintios de la segunda en el 3:18 y en Colosenses 4:23. Este es el espíritu regenerado de los creyentes, en el cual está mezclado con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Tal espíritu, morando, se extiende a nuestra mente. En tal espíritu somos renovados para nuestra transformación. En muchas ocasiones la Biblia habla de la vida de la carne. Si la vida de la carne no ha pasado por la cruz y sigue tan viva en los creyentes como en los pecadores, la única diferencia es que en los creyentes la vida del Espíritu Santo se le opone. Es decir, si un creyente ni siquiera ha tocado su lujuria, su carne por medio de la cruz, sigue igual que uno no creyente. La vida de la carne puede llegar a ser la vitalidad de la carne de los creyentes. Puede recurrir a ella para obtener fuerza a fin de vivir sobre la tierra. Esa vida puede fortalecerse, puede fortalecer a los creyentes para que sirvan a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué engaño de Satanás! Sirviendo en la carne a Dios, orando, cantando, en la carne, predicando el evangelio, sirviendo a Dios en la carne, por ignorancia, por no saber aplicar la vida de Cristo a nuestras partes, a nuestro ser, para que en la palabra, y aún así pueden hasta consagrarse a la obra de Dios. ¡Qué tremendo! Y también por medio de la carne pueden llegar a hacer buenas obras. De hecho, pueden hacer que los creyentes crean que es su vida misma. Al mismo tiempo piensan que están obedeciendo a Dios, haciendo la voluntad de Él. Pues sí, pues si sale una persona a predicar el evangelio y habla de Dios, pues esta persona va a pensar que anda haciendo la voluntad de Dios. Porque esta persona no se pone a meditar si lo anda haciendo él con su fuerza, o con el poder de Dios, o con la dirección de Dios. Debemos saber que en la vida del hombre existen dos principios de vida diferentes. Muchos creyentes tienen una vida mezclada. Algunas veces obedecen a una vida y otras veces a otra. Algunas veces dependen completamente del poder del Espíritu, pero otras confían en sí mismo. No hay firmeza en lo que piensan hacer. Ellos pueden decir sí y mañana decir no. Ellos pueden decir no y pasado mañana pueden decir sí. No hay firmeza. No hay seguridad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es esto! En este tipo de vivir somos inconstantes. No hay sinceridad. La voluntad de Dios es que no andemos conforme a la carne,
ni por un momento, sino que andemos conforme al Espíritu. Romanos 8:4. Así que debemos aceptar la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios es tomar la cruz de Cristo. Es aplicar la cruz de Cristo a toda nuestra carnalidad. En el tiempo fuiste circuncidados con circuncisión no a mano, al despojarse del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses 2:11. Vamos a ver Colosenses capítulo 2 en el verso 11. Dice la Escritura, desde el verso 8 dice: mirad que nadie os lleve cautivos por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Estamos inundados de religiones y de conceptos y de ideas humanas. De hecho, todas las religiones se basan en eso, en dar mandamientos de hombres, dar reglamentos. Los reglamentos de los hombres no cambian a ninguna persona. En vano, entonces vino Cristo. En el verso 9 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Vosotros estáis llenos en él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojarnos del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión que el Señor nos ha hecho a nosotros es diferente a la circuncisión que el Señor hizo al pueblo judío. La circuncisión que el pueblo judío utilizó hecha a mano, circuncidando su prepucio, y no le sirvió. Ahora el Señor nos ha circuncidado todo nuestro ser, no solamente una parte de nosotros, porque en él también fuiste circuncidados. Cuando nosotros fuimos bautizados y nacimos de nuevo y morimos, recibimos la circuncisión no hecha a mano al despojarnos del cuerpo carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados juntamente con él mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Desgraciadamente tenemos que reconocer que los hermanos que a nosotros nos hablaron del Evangelio no tenían este conocimiento y no nos lo pudieron enseñar. Yo personalmente me perdí por más de 20 años buscando estas verdades. ¿Cuántos más se habrán sumado a buscar la verdad y no ser hipócritas, creyentes hipócritas, aparentando ser o espirituales y escondiéndolos todos los deseos de la carne? Escondidos nada más. Debemos estar dispuestos a permitir que el poder de la cruz, como el cuchillo de la circuncisión, corte completamente en nosotros todo lo que es de la carne. Pero ustedes dirán: ¿cómo aplicamos la cruz de Cristo? Porque ya hemos visto que la cruz de madera en la cual el Señor fue crucificado, la que ahora adora y se le arrodilla y se le inclina a todo el mundo, y la tienen como un símbolo para enseñarle al mundo que son cristianos, y ponen esa cruz. Esa cruz que ellos ponen es pagana. Eso es el paganismo. Eso se puede ver en el catolicismo y en muchas denominaciones donde todavía ponen esos símbolos de cruz. ¿A qué cruz se refiere el Señor? ¿Cómo va a actuar la cruz de Cristo? Esta cruz que estamos hablando que debemos aplicarnos, ¿es la misma cruz de madera? La respuesta es que no. Déjeme decirle que cuando Cristo
Cuando Cristo se separó de la cruz de madera, cuando Cristo se separó, se trajo el elemento de la cruz. Se lo trajo con él. La cruz de madera se quedó, pero él se trajo el elemento de la cruz para que nosotros la pudiéramos aplicar a nuestra vida. Por eso el apóstol dice, y aún lo digo llorando, que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Hoy el catolicismo está vendiendo la cruz física que los protege, y la están vendiendo, le están haciendo mercadería con esa cruz. Esa cruz no le sirve para nada. Si usted se la pone en el cuello o la tiene en su casa, de nada le va a servir. Porque Cristo, cuando se separó de esa cruz física, trajo el elemento de la cruz en su espíritu. Hacer morir por el espíritu todos los deseos de la carne con el elemento de la cruz de Cristo. Esa es la cruz de Cristo. Colosenses capítulo 2, verso 6, donde dice que fuimos circuncidados totalmente. Entonces, si nosotros permitimos que la cruz de Cristo, como el cuchillo que mata, lo va a hacer. La cruz y la maldición no pueden estar separados. Gálatas 3:13. Si entregamos nuestra carne a la cruz, la entregamos a la maldición, sabiendo que no hay nada bueno en ella y que no tiene otro destino excepto ser maldecida por Dios. Si no tenemos esta actitud, nuestro corazón nos será difícil. Si no tenemos esta actitud, en nuestro corazón nos será difícil aceptar la circuncisión de la carne. El amor, los deseos, los pensamientos, el conocimiento, la mente, la devoción y toda obra de la carne deben ir a la cruz. Ser crucificado con el Señor significa aceptar la maldición que el Señor llevó a cabo. Al ir a la cruz, el Señor no fue algo glorioso. Cuando Cristo fue clavado para morir en la cruz, su ser estuvo pendiente del madero, y eso significa que allí fue maldito. Deuteronomios capítulo 21, el verso 23. Si la carne es crucificada con el Señor, eso significa que también es maldita con Él. No confiemos en la carne es maldita. La carne ha destruido a la misma persona. No es la carne la que te lleva al vicio, no es la carne que te lleva a la lujuria, no es la carne la que te está matando. Hoy los gobiernos dicen: ¿dónde está el mal? El mal está en ti. Todos nosotros los seres humanos hemos hecho de este mundo una situación inhabitable, porque nunca pudimos llevar a nuestros hijos desde pequeños y hacerlos crecer con las sagradas escrituras. Ahora todo este mundo está lleno de perversidad. La carne es el enemigo a vencer. No solamente aceptamos lo que la cruz logró, sino que también necesitamos participar de la cruz. Los creyentes deben reconocer que su carne no es apta para otra cosa que no sea sufrir la maldición de la muerte. Una vez que los creyentes ven el valor de la carne, tal como Dios lo ve, entonces pueden tener la experiencia de participar de la cruz. No tenemos excusa. Ya no podemos decir: ¿cómo llevar la cruz de Cristo? Llevar la cruz de Cristo es aceptar la voluntad de Dios. Y la cruz de Cristo, no la cruz de madera, la cruz, el elemento de la cruz, cuando el
Espíritu se separó, cuando Cristo se separó de la cruz, ese elemento viene con el Espíritu como cuchillo para matar todos los deseos de la carne. Antes de que el Espíritu Santo pueda tomar el pleno control en los creyentes, la carne debe ser crucificada en su totalidad. ¿Cuántas veces decimos, Señor, toma el control de mi vida, toma el control de todos nosotros? El Señor no va a poder tomar el control si no primero tenemos la experiencia de pasar por la cruz de Cristo. Nos gustan las predicaciones donde toquen nuestros sentimientos, pero ¿en qué te ayuda? ¿Te has cambiado? Si el predicador te dice que no te preocupes, que te vas a ir en el rapto, todos nos vamos a ir, todos los creyentes nos vamos a ir en el rapto, qué fácil te la están poniendo. Qué engaño, qué mentira. En el rapto no más se van a ir los creyentes que le dieron muerte a la carne y a sus pasiones y que llegaron aquí en esta tierra a experimentar a Cristo como su vida. Y no hay otra. Búsquelo. Tenemos que orar para que Dios nos revele la verdadera condición de la carne y la necesidad de llevarla a la cruz. Hermanos, cuán falto de humildad estamos y cuán poca disposición tenemos. No estamos dispuestos. Cuán faltos de disposición tenemos para aceptar la cruz del Señor. Se nos hace más fácil dejar las cosas malas. Pues ya no hago cosas malas, ya me estoy portando bien. Ahora que hay una pregunta para nosotros los creyentes. Muchas veces nosotros nos arrepentimos y llegamos hasta llorar por algunos pecados que cometemos. Y está bien. Pero algún creyente se habrá arrepentido y habrá llorado pidiéndole perdón al Señor por las cosas buenas que hizo en la carne. Porque las cosas de la carne buenas, esas no pedimos perdón, pero son tan abominables como las cosas malas. No queremos aceptar la cruz del Señor. No queremos aceptar que somos inútiles, impotentes, corruptos y que solo merecemos la muerte. Hermanos, no necesitamos una vida perfecta, sino una muerte perfecta. Necesitamos morir perfecta y completamente. Y hablamos bastante acerca de la vida, el poder de la santidad y la justicia. Prestemos ahora atención a la muerte. Permitamos que el Espíritu Santo penetre más profundamente en nuestra carne con la cruz de Cristo, para que la cruz pueda ser una verdadera experiencia en nuestra vida. Si morimos debidamente, también viviremos debidamente. Si nos unimos a Él en la semejanza de su muerte, estaremos también unidos a Él en la semejanza de su vida. Clamemos a Él para que abra nuestros ojos y podamos conocer lo esencial que es la muerte. Estamos listos para que Él haga la tal obra. Estamos dispuestos a permitir que nos muestre nuestras debilidades. Estamos dispuestos a ser crucificados públicamente fuera del campamento. ¿Permitiremos que el Espíritu Santo, el Espíritu de la cruz, opere en nosotros? Espero que posamos más de la muerte de Cristo, que podamos morir cabalmente. Debemos ver claramente que la muerte de la cruz debe ser una experiencia continua. No podemos entrar en la etapa de la resurrección y pasar por alto la muerte. El grado de la experiencia de la vida de resurrección corresponde al grado de la experiencia de la muerte. Es decir, si nosotros estamos muriendo a las pasiones, de ese tamaño será el grado de que la vida va creciendo en nosotros. Desgraciadamente nosotros no sabemos ni cómo crecer como cristianos. No sabemos. Simplemente nosotros pensamos que ser un creyente maduro es tener un comportamiento muy bueno.
Entre algunos creyentes existe el peligro de que al ir en pos de una vida ascendida olviden que la muerte de la carne no puede interrumpirse y abandonan la posición de la muerte y siguen adelante. Como resultado toman las obras de la carne a la ligera, a pesar que lo que hace la carne es del espíritu. De ese modo espiritualizan la carne. Es decir, todo lo que hace la carne piensan que es del espíritu. Y así lo espiritualizan y piensan que lo que están haciendo en la carne es en el espíritu. Entonces, ¿cuál es el fundamento? La muerte es el fundamento de todo. El hombre puede seguir su curso, pero no debe de destruir el fundamento. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a escuchar que alguien dice, aquí donde nosotros estamos, tenemos la sana doctrina? ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina es cuando el creyente hace morir por el espíritu a todos sus hábitos de la carne y crece en el crecimiento de Dios por medio de la vida divina. Aquellos que llegan a decir aquí tenemos la sana doctrina y empezamos a ver que por sus obras y por su carne están caminando y viviendo. Allí no hay nada de sano. Si la muerte de la carne no se mantiene de una manera continua, la vida ascendida y en resurrección solo será una imitación y una falsedad. Yo puedo decirles con toda claridad que este es el remedio para ser un creyente genuino. Búsquele por otros lados. Tápese los oídos y no escuche estas verdades. Pero desde el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pablo, antes de morir, se dio cuenta que la iglesia se había desviado, queriendo cambiar su carne por su carne misma. Nunca debemos pensar que somos espirituales, que hemos avanzado y que la carne ya no tiene poder para seducirnos. El enemigo quiere que abandonemos la esfera de la cruz a fin de que seamos espirituales externamente, pero interiormente muy carnales. Esto lo podemos ver en las religiones. En las religiones los líderes se disfrazan como ángeles de luz. Se disfraza, toda su carnalidad la disfrazan, la esconden, su lujuria está escondida, no se ve, aparentan. Aquí no estamos para aparentar, porque jamás podremos engañar al Señor. De esta manera, esta gente se disfraza. Con estas declaraciones, podemos oír nosotros decir: que cuando una persona disfraza sus cosas y empieza a orar, sus palabras siempre van a ser: te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel. Te doy gracias, Señor, porque yo sí me porto bien y aquel, míralo, no se porta nada bien. Estas son nada más que ecos. Precisamente cuando los creyentes piensan que están libres de la carne, en realidad están siendo engañados por ella. Siempre debemos permanecer en la muerte de Cristo. Nuestra seguridad se halla en el Espíritu Santo. El camino seguro que debemos tomar es estar completamente dispuestos a ser enseñados y entregarnos gozosos a Cristo. Vamos a ver este pasaje del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, en el verso 11. Lucas capítulo 18, en el verso 11. Vamos a leerlo.
Dice así: a unos que confiaban, desde el verso 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba esto para sí, diciendo: te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Este es el tipo religioso, el tipo de creyente que jamás ha sido tocado con la cruz de Cristo. Un creyente que está siendo tratado con la cruz de Cristo es un creyente que siempre está siendo humilde y siempre está reconociendo toda su pecaminosidad. No esconde nada. Esconder que uno es perverso, esto es obra del diablo. Mas el recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, este descendió a su casa justificado en lugar del otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Quizás usted ha vivido una religión. Quizás usted ha vivido una religiosidad. Quizás usted jamás había escuchado que tiene que hacer morir sus hábitos. Quizás jamás había escuchado esto. Pero esto es lo que verdaderamente nos dice la Escritura. Vamos a ver Filipenses capítulo 3 en el verso 3. Filipenses 3 en el verso 3 de Filipenses. Fíjense nada más. Filipenses capítulo 3 en el verso 3. Dicen 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Ellos eran la circuncisión. No solamente la circuncisión fue cuando nosotros recibimos a Cristo, sino que ellos mismos eran la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión. Los que vivimos, servimos por el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si esto lo dijo un hermano, el apóstol San Pablo, que pudo dar testimonio que aún no había alcanzado tal madurez, pues cuánto más nosotros. Vamos a ver por último un pasaje aquí en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13 de Gálatas. 5:13 de Gálatas. Dice en Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 13: porque vosotros, hermanos, para la libertad fuisteis llamados. Nosotros fuimos llamados para la libertad. No uséis la libertad como ocasión para la carne. La carne debe mantenerse bajo muerte. Recibimos libertad en el Señor, pero no debemos dar lugar alguno a la carne. No consideremos inconscientemente la obra del Espíritu como nuestra. Debemos velar y no permitir que la carne se encienda nuevamente. No nos debemos dar la gloria a nosotros mismos. No debemos hacernos dueños de la victoria que el Espíritu Santo ha logrado. No probéis para la carne a fin de satisfacer sus concupiscencias. Dice: porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley de esta palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros.
Desgraciadamente, esto ha causado las divisiones dentro de la iglesia. Dios estableció las iglesias por su localidad. Cada ciudad debe de tener su propia localidad con sus ancianos para que ellos puedan cuidar de la iglesia. Ahora vemos todo esto ya se descompuso. Grupitos por acá, grupitos por allá. Unos se han peleado, unos se han mordido y todos estamos divididos. Esto es por causa de la carne. Por la carne. La carne es el mal. Por eso dice en el verso 16 de Gálatas 5, 16, digo pues, andad por el Espíritu y así jamás satisfaceréis los deseos de la carne. Te damos gracias, Señor, porque en este día pudimos ver, Señor, que solamente en la cruz de Cristo está la liberación. Si no morimos a los apetitos de la carne, fracasaremos y no entraremos al reino milenial. Ya no crea que si usted no llega a la meta, usted va a entrar al reino milenial. En el reino milenial no todos los creyentes van a estar reinando con Cristo. Que quede bien claro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.